El día de hoy vamos a ver en este video otra aplicación de torsión. Entonces, al igual que hicimos cuando veíamos deformaciones, había una parte de las del cálculo de deformaciones que nos llevaba a estructuras estáticamente indeterminadas. Entonces, de la misma forma, cuando hablamos de torsiones, podemos toparnos con problemas que se indeterminen a la hora del cálculo. Entonces vamos a analizar este ejercicio para poder definir cómo podríamos salir o cómo podríamos resolver o darle solución a la indeterminación en un sistema de torsión, en un sistema de giro. Veamos pues. Entonces el ejercicio dice de la siguiente forma. Dice que la camisa de acero CD ha sido unida al eje de acero de 40 milímetros de diámetro. Eje de acero AE por medio de bridas rígidas soldadas a la camisa y al eje. El diámetro exterior de la camisa es de 80 milímetros y su espesor de pared 4 milímetros. Entonces nos dicen que si se aplica pares de torsión de 500 Nm, determinemos el esfuerzo cortante máximo en la camisa. Entonces analicemos qué es lo que nos están pidiendo para poder definir qué es lo que vamos a calcular. Vamos pues, nos dicen que existe una camisa, ¿sí? Una camisa, y una camisa básicamente no es otra cosa que, para este tipo de análisis, es un tubo vacío que tiene un espesor, ¿sí? Por eso nos dice que la camisa tiene 80 milímetros de diámetro y que tiene un espesor de pared de 4 milímetros, nos lo están definiendo acá. Entonces esto debería ser completamente vacío. Esa es la camisa. Y luego nos dicen que tenemos un eje de acero. Entonces tenemos el eje de acero y ese es acero sólido. Ese es un eje sólido de acero y tiene un diámetro de 40 milímetros. Y luego nos dicen que el eje y la camisa, o sea, el eje debería de atravesar a la camisa y como el diámetro del eje es menor que el diámetro de la camisa, definitivamente no va a casar. Entonces nos dicen que la forma de acoplar el eje con la camisa es a través de unas bridas, ¿sí? Entonces las bridas son elementos que nosotros utilizamos para unir un par de elementos. Algunas de las bridas pueden ser únicamente atornilladas y este caso nos dice que la brida es soldada. Y entonces nosotros definimos a las bridas. Básicamente nosotros lo que queríamos hacer es colocar el eje dentro de la brida, soldarlo y luego soldar la otra cara a la pared interior de la camisa. Entonces de tal forma que lo que nos están pidiendo es que tengamos esto, ¿sí? Básicamente tenemos la camisa, tenemos el eje y tenemos la brida que está abrazando. Entonces nos dicen que se le aplica par de torsión de 500 y tenemos el par de torsión de 500 y nos están pidiendo que determinemos el esfuerzo cortante en la camisa. ¿Sí? ¿Cuál es el esfuerzo cortante en esta parte del elemento? Ya al final es un solo elemento, el cual está compuesto de las bridas, del eje y de la camisa. Es un solo elemento y ahora necesitamos analizar qué va a pasar cuando se le aplique el par de torsión a todo el elemento únicamente en la camisa. Entonces empecemos el análisis. Dice que empecemos haciendo un análisis del eje de acero. Del eje de acero nosotros conocemos que es completamente sólido y que tiene un diámetro de 40 milímetros. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los análisis que hemos estado haciendo anteriormente, dijimos que habíamos definido el radio como C. Entonces el radio de acá solo lo definimos como C. Entonces hacemos el cálculo de C. Y C no va a ser otra cosa que el diámetro dividido 2. Y tenemos un C de 0.020 metros para el eje de acero. ¿Para qué nos sirve determinar C en este tipo de ejercicios? Porque necesitamos calcular la inercia polar. Y la inercia polar la habíamos definido como J, y J es igual a pi medios de C a la 4. Y entonces tenemos pi medios de C que lo habíamos definido
a la 4 y tenemos una inercia polar para el eje de acero de 2.513 por 10 a la menos 7 metros a la 4. Entonces ya tenemos las características físicas del eje de acero. Hagamos lo mismo para la camisa. Si hacemos lo mismo para la camisa, nos dice, la camisa tenía esta sección. Entonces eso quiere decir que esta camisa básicamente va a tener dos radios, ¿sí? O 2C. Tenía un radio 1 y un radio interno y un radio 2, un radio externo. Entonces definamos esos dos radios. El radio 2, que sería el radio externo, nos dice que la camisa tiene un diámetro de 80 milímetros. Eso quiere decir que el C2 sería 80 dividido 2, sería 0.40 metros. Entonces ahora, ¿cómo definimos el radio 1? El radio 1 que tenemos acá no va a ser otra cosa que el radio 2 menos el espesor de la pared. Y el espesor de la pared también nos lo dan, que es de 4 milímetros. Y entonces definimos que el centro 1 va a ser igual al centro 2 menos el espesor. Y es 0.040 menos el espesor, que es de 4 milímetros. Y tenemos entonces un radio interno de 0.036 metros. Y con eso nosotros entonces ya podemos definir la inercia polar de la camisa. Y la inercia polar de la camisa, nos recordamos que era pi medios otra vez, sea la 4, pero como ahora tenemos una diferencia de centros, y entonces decimos que pi medios de 0.04, que sería el radio grande, menos a la 4, menos el radio pequeño, ¿sí? El radio mayor menos el radio menor a la 4. Y entonces eso nos da 1.3829 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. ¿Sí? Recordémonos que todo lo que sea inercia tiene que ir a la 4. Entonces tenemos ya la inercia polar. Entonces también ya tenemos las propiedades físicas o las características físicas de la camisa. Entonces ya definimos las características físicas de la camisa y las características físicas del eje. Los dos son del mismo material y las bridas también son de acero. Entonces las bridas lo que van a hacer es transmitir de un lado para otro, que al final van a estar soldadas completamente. Entonces esto va a estar actuando como que fuera un solo elemento. Veamos pues. Entonces ahora lo que nos queda es definir los torques, ¿sí? Los pares de torsión, que es de lo que estábamos hablando, los torques o los pares de torsión. Entonces definamos los torques que están trabajando en los pares de torsión. Habíamos definido, trabaja la camisa y trabaja el eje porque las bridas los están interconectando, ¿sí? Aquí podemos ver la soldadura y la soldadura en esta cara. Y entonces se le aplican los pares de torsión. Y entonces habíamos definido que los pares eran de 500 y 500, y este debería ir en sentido contrario para que exista torsión. Entonces ya con eso nosotros podemos empezar a hacer nuestro análisis de los elementos. Nosotros recordémonos que necesitamos definir el cortante máximo en la camisa. Y entonces el cortante máximo nos dice que nosotros deberíamos conocer el torque de la camisa, ¿sí? El par de torque que está trabajando en la parte de la camisa. Necesitamos conocer C, y C ya lo conocemos, que era el radio de la camisa, ¿sí? Y también conocemos J, ya conocemos la inercia polar. Lo único que no conocemos entonces es cuánto de estos 500 están trabajando directamente en la camisa y cuánto está trabajando en el eje. Entonces empecemos nuestro análisis. Habíamos definido que phi era igual al torque por la longitud dividido la inercia polar por el grado del material, el grado de rigidez del material. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos encontrar? Necesitamos encontrar este torque. Entonces despejamos para torque, y torque no va a ser otra cosa que inercia polar por el grado de rigidez por phi dividido L. Decimos, ¿cuál es el torque que va a trabajar en la camisa? Es esto, solo que aplicándole los valores de la camisa. La inercia de la camisa, el grado de rigidez, como todos los elementos son de acero, el grado de rigidez debería ser exactamente el mismo. Como dijimos que estaba trabajando como un solo elemento, y entonces definimos que phi debería ser igual, debería rotar igual, todos los elementos deberían de tener la misma rotación. Y L, nosotros consideramos un valor de L
haciendo analogía que si todo va a funcionar igual, nosotros podríamos analizar esto sin este pedazo de eje y este sin este pedazo de eje, y entonces analicemos la transmisión únicamente en el cilindro vacío por dentro con un eje atravesado, pero los dos para la misma longitud. Entonces analizamos únicamente esta porción del eje, lo que esté completamente anclado a la camisa. Entonces por eso es que definimos solo un valor de L. Ahora tenemos el torque en el eje, ¿sí? El torque en la camisa y el torque en el eje. ¿Qué es lo que debería de cambiar? Solo la inercia polar en el eje, porque dijimos que el grado de rigidez era el mismo, que tenía que rotar igual y que la longitud la íbamos a analizar para igualar la camisa con el eje. Entonces L debería ser igual a L. Y ahora sabemos entonces que de estos 500 que están trabajando acá, una parte es para la camisa y la otra parte va a actuar en el eje. Entonces el torque total debería ser igual al torque que actúa en la camisa más el torque que actúa en el eje. El torque que actúa en la camisa más el torque que actúa en el eje. Como lo que nos interesa es el torque de la camisa, decimos que torque de la camisa es igual al torque total menos el torque del eje. Y veamos, torque de la camisa no lo conocemos y el torque del eje no lo conocemos. El único que conocemos es el torque total, y entonces decimos cuántas ecuaciones tenemos para resolver esto. Tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, ¿sí? Entonces decimos que tiene indeterminación. Entonces decimos el sistema es indeterminado. Y entonces deberíamos de ver un método para salir de la indeterminación. Si nos recordamos cuando hacíamos deformaciones, nosotros tratábamos de igualar deformaciones y decíamos cuando la deformación de uno sea igual a la deformación del otro, o cuando la deformación del uno tenga un porcentaje de la deformación del otro, nosotros podríamos sustituir una deformación en la otra deformación. Entonces deberíamos de tratar de hacer la misma analogía acá, tratar de llevar ahora en función de los torques conocidos, tratar de encontrar el torque de C, que es el que estamos buscando, el torque de la camisa. Entonces veamos. Nos dicen que el torque total es igual al torque de la camisa. Y el torque de la camisa es esto, y es esto que tenemos acá, ¿sí? El torque de la camisa. Más el torque en el eje, que es esto que tenemos acá, el torque en el eje. Si trabajamos esta parte, veamos, tenemos el grado, tenemos a phi, tenemos a L, grado, phi y L, entonces podemos sacar a grado, a phi y a L como factor común, ¿sí? Grado, phi y L factor común, y entonces nos queda la inercia de la camisa más la inercia del eje. Ya podemos trabajar esto, entonces decimos torque es igual a G por phi dividido L multiplicado por la inercia de la camisa más la inercia del eje. Y entonces podemos pasar estos dos que están multiplicando a dividir a torque, y entonces decimos que torque dividido inercia de camisa más inercia del eje debería ser igual al grado por phi dividido L, ¿sí? Lo que hicimos fue pasamos esto para acá y lo igualamos con esto. Tenemos esta parte de acá. Veamos que si analizamos grado por phi dividido L, está trabajando tanto en torque de camisa como en torque del eje, y entonces podemos analizar qué pasa con torque de la camisa, y decimos que el torque de la camisa es igual a la inercia de la camisa grado por phi partido L. Pero como sabemos cuánto es grado phi partido L, lo sustituimos y decimos que grado phi partido L es igual a T, inercia de la camisa más inercia del eje. Y entonces decimos la inercia de la camisa multiplicado por T dividido la inercia de la camisa más la inercia del eje, ¿sí? Y entonces la inercia de la camisa la conocemos, el torque lo conocemos, la inercia de la camisa y la inercia del eje las conocemos, entonces ya podemos nosotros
definir cuánto es el torque actuante en la camisa, ¿sí? Entonces definimos el torque actuante en la camisa es 500, que es el torque total, multiplicado por la inercia de la camisa, que ya lo habíamos definido, que era 1.38 por 10 a la menos 6. Esto dividido la inercia de la camisa, que es otra vez 1.38 por 10 a la menos 6, más la inercia del eje, que es 2.513 por 10 a la menos 7. Y entonces si realizamos esta operación, nos dice que el torque actuante en la camisa es de 423.11 newton por metro, ¿sí? De los 500 que teníamos, 423.11 están actuando en la camisa. Entonces si ya conocemos el torque en la camisa, nosotros ya podemos entonces determinar cuánto es este cortante máximo, que es el que nos están requiriendo. ¿De dónde sale eso? Porque nosotros decimos cortante máximo es igual al torque por el radio partido la inercia polar. Entonces, cortante máximo, torque de la camisa, el radio de la camisa dividido la inercia polar. Y esto nos lleva a decir que el torque de la camisa, 423.11, el radio de la camisa, dijimos el radio total era 80, quiere decir que tiene 40 milímetros, dividido la inercia de la camisa, y la inercia de la camisa habíamos definido que era 1.38 por 10 a la menos 6, y entonces eso nos lleva a definir que el cortante máximo va a ser igual a 12.24 por 10 a la 6 pascales, que es lo mismo a definir que nuestro cortante máximo, entonces, que era el que estábamos tratando de determinar acá, es igual a 12.24 megapascales. Y entonces de esta forma nosotros logramos ejemplificar qué es lo que podríamos hacer cuando nuestro análisis o nuestro análisis básicamente se vuelva indeterminado, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de encontrar un punto que nos permita evaluar valores en funciones que ya tengamos definidas en algún momento. Entonces con esto avanzamos en otro tema referente a torques, y entonces en un próximo video vamos a analizar cuál es el comportamiento de la transmisión de potencias a partir de torques y cortantes, para seguir avanzando en el capítulo de torques y torsiones. Entonces, esperando que haya quedado claro, pasen buen día. Muchas gracias.